Hola y muchas gracias por acompañarnos. Estás viendo Unidos de CBS 19. Yo soy Nayeli Carrillo. Esta temporada de primavera seguimos reconociendo la importancia de mantener nuestras comunidades hispanas en el este de Texas informadas. Comenzamos con su resumen de noticias. Como dice la canción de colores, las calles de Tyler se visten de colores cada primavera. Ya se ha dado inicio al anual Azalea Spring and Flower Trail. Esta atracción anual atrae a muchísima gente de todo el estado y del país. Tienen la oportunidad de disfrutar de kilómetros de coloridas colecciones de azaleas, tulipanes y otras flores. La última semana, residentes de Tyler se unieron al jardín Pyron para ver las hermosas flores que han florecido. A lo largo de los senderos verás embajadores de la ciudad de Tyler que te ayudarán a conocer algunas casas y lugares para ver las preciosas azaleas. Durante la semana va a haber muchas tiendas que venden productos que son impecables, me encantan. Empezando este sábado al próximo, podrás explorar tesoros únicos en tiendas de antigüedades locales, disfrutar de ofertas exclusivas y descubre joyas ocultas. Del 4 de abril al 5 puedes disfrutar del mercado de artesanías y flores. Y si no quieres recorrer el sendero a pie, puede alquilar una bicicleta eléctrica o ir en coche de caballo. El sendero estará abierto del 21 de marzo al 6 de abril. ¡Mira esto! Por fin empiezan a aparecer las primeras flores azules del año. Este video de nuestra preciosa flor estatal fue grabado en Austin. De acuerdo con wildflower.org, bluebonnets suelen comenzar a florecer en el centro y este de Texas hacia el fin de marzo y continuar hasta medios o finales de abril. Así que prepárate para ver fotos como estas en tus redes sociales. Más de 2.5 miles de millones de dólares en proyectos de mejoramiento están planeados para carreteras del este de Texas en los años que vienen. En Longview, Texas compartió detalles que comenzarán pronto. TxDOT está invirtiendo $40 millones para sustituir los puentes de la Interestatal 20 que cruzan el río Sabine a partir de noviembre. En 2026, un proyecto de $270 millones reconstruirá el enlace entre la Interestatal 20, la US 259 y la Autopista 31, añadiendo nuevas rampas elevadas. Para el año 2031, la Interestatal 20 se ampliará a 6 carriles entre el límite del condado Smith y la Texas 31, con futuros proyectos de ampliación por un total de casi $1.500 millones. La región ha experienciado un fuerte aumento de tráfico y se espera que el número de vehículos suba entre 20 y 50%. Para más información sobre los proyectos, visita el periódico Longview News Journal. TxDOT está colocando estas en el sur de Houston para recordarles a los conductores que compartan la carretera de manera segura con las personas que caminan y andan en bicicleta, para que las familias no tengan que perder a sus seres queridos. De acuerdo al departamento, los peatones y ciclistas representaron el 21% de todas las muertes por accidentes de tráfico en 2023. Ese mismo año, 808 peatones y 106 ciclistas murieron en accidentes de tráfico en las carreteras de Texas. Como parte de su campaña de Sé seguro, conduzca con inteligencia, ha puesto estos carteles en inglés y en español, recordando a todos lo que pueden y deben que hacer. Esto incluye a los conductores que se detienen y cedan el paso, a los peatones que utilicen los cruces peatonales y las aceras, y a los ciclistas que enciendan sus bicicletas por la noche. Una madre estuvo entre rejas y acusada de dejar a su hijo de 3 años solo cerca de una autopista. De acuerdo con las autoridades, Lauren Page García, de 25 años, fue arrestada por dejar a su hijo de 3 años cerca de la FM 356. El niño fue visto más tarde corriendo por la carretera. Sheriff Woody Wallace dice que García huyó con el niño en un vehículo desconocido, pero fue capturada más tarde. Ya se le buscaba por delitos graves en 3 condados distintos. Ahora, una investigación está en marcha después de que un hombre del condado de Smith murió mientras trataba de limpiar los árboles en su patio. Bobby Finley, de 76 años, murió en el patio trasero de su casa en el condado de Smith.
Esto era en la zona de Chapel Hill mientras él cortaba ramas de un árbol, según la oficina del sheriff. Una rama cayó golpeando su escalera y causando la caída fatal. Finley fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Una tragedia familiar en Nacogdoches, donde un joven de 17 años ahora enfrenta cargos de asesinato por disparar y matar a un miembro de su familia. Ahora mismo, Hernán 40, de 17 años, se enfrenta a varios cargos, entre ellos asesinato y robo de una arma de fuego. Sucedió en una casa en la calle North Pop. Cuando la policía llegó, encontró a la víctima con una herida de bala. Documentos de arresto obtenidos por CBS 19 identifican a la víctima como Gerber Pantaleón, de 33 años. La policía dice que Pantaleón es familiar de 40. Pantaleón fue trasladado al hospital, pero falleció. Ahora mismo 40 permanece en la cárcel del condado de Nacogdoches. Familiares y amigos de Teresa Murillo se reunieron el sábado para una suelta de globos en homenaje. La mujer de 31 años fue asesinada a tiros en su apartamento el 9 de marzo. Los investigadores dicen que Vincent Jamal Thomas, de 36 años, fue acusado de su asesinato. Permanece entre rejas con una fianza de $1 millón. El arancel intermitente del 25% sobre los productos mexicanos ya está afectando a una industria. Empresas y consumidores están acumulando tequila ante la incertidumbre arancelaria. Si la margarita es tu bebida preferida, la posibilidad de aranceles podría estar subiendo el precio. Las exportaciones de tequila de México a Estados Unidos aumentaron un 35% en enero y un 25% en febrero, en comparación con el año pasado. En Los Ángeles, la gerencia de las Perlas Mezcal Bar espera a ver si el arancel suspendido hasta abril, mientras el presidente Trump mantiene conversaciones con la presidenta de México, se implementará. Los analistas afirman que incluso si no se importan los aranceles, la incertidumbre ya le ha costado dinero al sector tequilero y podría causar una desaceleración temporal en las ventas de esta industria multimillonaria. Metiendo a IRS en la batalla de inmigración. La inmigración ha sido una de las principales prioridades del presidente Trump y ahora un nuevo plan podría resultar en un acuerdo entre ICE y IRS. CBS News informó que ICE y IRS están acercándose a un acuerdo que permitiría el intercambio de información. ICE presentaría los nombres y direcciones de personas sospechosas de residencia ilegal en el país y IRS trataría de confirmar dicha información utilizando registros fiscales. Se trata de un posible acuerdo que, según el experto en inmigración Gilbert Urbina, podría tener un gran impacto en la privacidad. Urbina no es la única persona preocupada. Claudia Medina, profesional en impuestos, dice que le preocupa que esto puede conducir a mayores problemas para los inmigrantes indocumentados. Actualmente, el IRS alienta a las personas que viven ilegalmente en el país a pagar impuestos sobre la renta y Urbina dice que pueden usar esos documentos para ayudar a los inmigrantes. Medina recomienda tener cuidado con las redes sociales mientras se está aceptando este posible acuerdo. Anima a cualquier persona preocupada por cómo proceder con sus impuestos a que se ponga en contacto con un profesional. El representante del este de Texas, Cole Hefner, está recibiendo respuestas negativas después de que presentó una resolución para nombrar el cañón el arma oficial de Texas. Él citó la importancia histórica del arma tras anunciar que había presentado la resolución 89 de la Cámara en Facebook. Pero los críticos de la moción argumentan que hay mejores usos del tiempo legislativo. El representante Hefner argumenta que este proyecto de ley es algo que todos podemos apoyar mientras los líderes estatales se concentran en los asuntos más importantes del Estado. El representante Hefner dice que recibe con bienvenida todos los comentarios sobre cualquier resolución que él elabore, diciendo que es una parte vital del proceso. Se acumulan las demandas tras el mortal accidente de 18 vehículos en la Interestatal 35 hace casi 2 semanas. Las familias de varias de las víctimas han demandado al hombre acusado de conducir bajo los efectos del alcohol un camión de 18 ruedas que chocó contra varios coches a principios del mes. El abogado Domingo García, residente en Dallas,
presentó recientemente una demanda en nombre de Ma Joaquín, madre de 11 hijos y abuela de 40. Ella es una de las 5 personas fallecidas en el accidente. El sospechoso iba al volante transportando una carga para Amazon en un camión de carga de 18 ruedas. Ahora, García pide $50 millones para la familia. 2 empresas también a cargo de la sección de construcción que se estaba llevando a cabo durante el accidente fueron mencionadas en la demanda. En ella se afirma que ambas no proporcionaron advertencias, señalación ni medidas de seguridad adecuadas dentro de la zona de trabajo. Un año pasado desde el mortal colapso del puente Baltimore Key. El emblemático de Maryland cayó en aguas heladas esa noche después de que un buque de carga se estrellara contra uno de los principales muelles de apoyo. Desde entonces, los reguladores federales han intensificado sus esfuerzos para inspeccionar los puentes en todo el país, con la esperanza de evitar que ocurra lo mismo en otros lugares. El colapso cerró uno de los corredores marítimos más transitados en Estados Unidos y cobró la vida de 6 hombres que trabajaban en la construcción del puente cuando éste se derrumbó en el río. Las víctimas del colapso del puente Baltimore son Alejandro Fuentes, Dorlian Castillo Carvera, Maynor Suazo Sandoval, Carlos Hernández, Miguel Luna González y José López. El martes, sus familias se reunieron con los socorristas y los líderes de la ciudad para depositar una corona floral en el lugar. Maryland construye un nuevo puente Key. Su finalización está prevista para 2028. Dallas Martínez, estudiante de secundaria en Center, tiene 3 enfoques: la escuela, los deportes y los cerdos. Recientemente vendió su cerdo premiado llamado Straber por la impresionante cantidad de $501,000. Hablando de traer el tocino a casa. Qué momento tan emotivo para Dallas Martínez, estudiante de 6º grado del Distrito Escolar de Center. La semana pasada se llevó a casa el título de Gran Campeón Juvenil de Market Barrow para el Club 4-H del Condado de Shelby en la Exposición Ganadera y Rodeo Houston. Este joven tiene una larga trayectoria en exposiciones ganaderas desde los 3 años y compitiendo a los 9. Su tío abuelo Scott Smith dice que supo desde muy temprano que Dallas tenía algo especial. Dallas no solo es un competidor feroz, sino que también es extremadamente dedicado a sus animales. Conseguir que un cerdo se venda por más de $500,000 requiere trabajo duro y un compromiso inquebrantable. En el mundo de las exhibiciones porcinas hay un dicho: las competencias se ganan o se pierden durante las vacaciones de Navidad. Y Dallas, él no cree en días libres. Hola y muchas gracias por seguir con nosotros. Cada marzo en CBS 19 celebramos el mes de la historia de la mujer, pero en comparación, datos enseñan que solo 13% de los negocios en el estado son hispanos y de esos, solo 25% están corridos por mujeres. Ahora, haciendo la diferencia en esta estadística, nos acompaña Nadia Long. Nadia es la mujer detrás del negocio de joyería Cora. Nadia, ¿nos puedes contar un poquito de por qué comenzaste Cora? Hola, Nayeli, gracias por invitarme. Bueno, Cora comenzó hace 5 años. Fue un emprendimiento que decidí hacer cuando vine aquí a Tyler. Me mudé hace como 5 años y medio. Sí, no, y Cora tiene como 3 años, perdón, tiene 3 años. Entonces, yo era COVID, era mamá y decidí que era complicado trabajar. Entonces decidí, creo que debo hacer algo donde pueda estar en casa con mi bebé y también trabajar un poco, ¿no? Porque, ¿por qué no? Uh-huh. Y comencé creando joyería al principio solo para mis amigas, para mi familia, para mis conocidas y realmente tuve una buena aceptación por parte de ellas y dije, ok, yo creo que esto lo debemos elevar un poquito más. Y fue que me contacté con Rose City Farmers Market, que está aquí en el downtown, en Tyler,
y ellos me abrieron las puertas en su market para poder vender ahí, y fue ahí donde comencé y ya todos me comenzaron a conocer y me invitaban a los diferentes eventos. ¿Y cómo has sentido el apoyo de la comunidad hispana? La comunidad hispana ha sido quienes, la verdad, te informan de todo, quienes saben todo y te contactan y te comparten información y te presentan a diferentes personas. Y bueno, he podido avanzar y crecer por eso, porque hubiera sido casi imposible si no quien te pueda abrir las puertas o dar informes o presentarte o recomendarte en algún lugar. ¿A ti qué significa ser una latina emprendedora? La verdad que para mí es muy halagador y todavía no lo creo, no me lo creo, ese síndrome del impostor, todavía no se puede creer eso. Porque yo vengo del mundo corporativo, entonces para mí emprender era algo con mucho trabajo por detrás. Entonces yo dije, no sé si puedo hacerlo, pero hoy por hoy creo que lo he podido lograr. No ha sido fácil, pero ahí voy. Uh-huh. De estos aretes aquí, ¿cuál es tu favorito que has creado? Bueno, mis favoritos siempre son los que tengan más flores. Ese es el significado de Cora. Los que tengan flores es lo que más me encanta hacer. No sé, siento que lo floral se ve tan lindo. Me he obsesionado realmente con lo floral. Y es a mis 30 he descubierto eso. Y ahora me encanta hacer flores. Y es también lo que más le gusta a mis clientas, las flores. Así que bueno, los hago porque llevan mucho detalle y se ve algo más único, entonces la mayoría quiere cosas únicas y realmente es muy satisfactorio que aquí valoren tanto algo hecho a mano, a handmade. Uh-huh. Y me has dicho que cada uno de tus aretes está hecho a mano. ¿Me puedes decir como cuánto tiempo va y cuánto amor va a cada arete que haces? Bueno, el tiempo depende del modelo, depende de los acabados. Algunos son muy fáciles, pueden demorar poco, otros sí demoran mucho. Además el acabado, si tienen un poco de resina, tengo que ser un poco más cuidadosa o necesitan una pasada de pintura antes de terminar. Y realmente soy muy exigente conmigo, creo, y entonces trato que los aretes terminen bien el detalle y el acabado porque es lo que me diferencia de mis competencias, digamos. Si alguien quisiera ponerse en contacto con usted para poder ver sus diseños o comprar uno, ¿cómo lo pueden hacer? Tengo una website, es www.corahandmadebynadia.com. Puedes encontrar ahí todos mis diseños. También tengo un display en Busy Tyler, en el downtown, en la plaza, que amablemente me han dado un espacio. También en Crema Café, que es una cafetería que está al lado de Fresh. Tengo un pequeño display ahí. Y este fin de semana voy a estar en Truvine. Es el aniversario de Truvine. Va a haber un evento de pop-up con bastantes vendors y small business. Pues muchas gracias, Nadia, por estar aquí con nosotros en Unidos. Esta semana, para nuestros líderes con impacto, les presentamos a Nancy Rangel, la presidenta de la Alianza de Negocios Hispanos en Tyler. Nancy, ¿nos puedes contar un poquito sobre la razón que comenzaron esta organización? Sí, claro que sí. Nosotros, la Alianza de Negocios Hispanos, que comúnmente se conoce como Tyler HBA, Hispanic Business Alliance, iniciamos y se lanzó esta organización hace años. Las conversaciones comenzaron como en el año 2004, 2005, porque se veían muchos de los líderes en ese momento que la población hispana estaba creciendo. Y no solamente creciendo en números, pero también teníamos a muchas personas que querían iniciar y lanzarse como emprendedores, gente de negocio, querían más información y se reunieron la Cámara de Negocios, the Tyler Area Chamber of Commerce, la organización Tyler Economic Development Council, la ciudad de Tyler, Smith County y varias otras organizaciones y grupos, también grupos de liderazgo hispanos que teníamos en esos momentos. Todos se recaudaron, se juntaron para poder formalizar lo que es ahora Tyler Hispanic Business Alliance. Y yo sé que están celebrando 10 años, más de 10 años. Sí. Pero ¿qué tipo de apoyo ofrecen a
a los emprendedores? Sí, claro que sí. Ofrecemos mucha información, mucho lo que son consultas y también entrenamientos, seminarios, academia. Incluso tenemos nuestra academia que ya se va a lanzar muy pronto. Es la Academia de Emprendedores, donde tenemos 8 semanas de un enfoque en cada clase, donde tenemos a un experto o experta en esa área que pueda enseñarle a nuestros participantes. Por ejemplo, si hablamos sobre contabilidad e impuestos, tenemos a un CPA, que es un Certified Public Accountant, que nos da esa área de clase. Si hablamos sobre leyes, lo que le llamamos Business Law and Ethics, tenemos a un abogado que nos ortaje esa clase. So, cada área nos enfocamos en tener no solamente áreas que se necesita como un emprendedor, pero más importante, un experto que les pueda dar esas clases, que les pueda dar esa enseñanza y entendimiento, y no solamente eso, que ellos también puedan hacer preguntas, ¿verdad? Porque una de las cosas es poder mirar lo que está disponible en la internet, ¿verdad? Pero ya tener a la persona indicada enfrente de uno, ya poder hacer esas preguntas a esa persona que son, como en inglés se dice, customized, que uno tiene una pregunta de su negocio, a lo mejor que ya comenzó, lo va a lanzar, usted puede hacer esas preguntas directamente con ellos. También tenemos varios talleres durante el año donde ofrecemos para nuestra comunidad, también para la mujer latina. Tenemos Latina Entrepreneur Business Expo, donde le llamamos Latina Expo, mucha gente la conoce así, y es para mujeres emprendedoras. Nosotros fuimos a la organización primera que lanzó una conferencia para la mujer latina, la mujer emprendedora, para poder seguir su sueño de emprender, pero no solamente eso, pero tener a varias otras mujeres que tienen ese mismo, vamos a decir, ese mismo pasión y deseo de seguir adelante como mujer emprendedora. Tenemos ese que ya estamos celebrando, creo que ya es el 7º año, pero sí, tenemos varias información, talleres, consultas que ofrecemos para nuestra comunidad, para que ellos puedan seguir adelante, y lo hemos hecho por muchos años. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la educación para el emprendedor, para que ellos puedan seguir adelante como emprendedores aquí en nuestra comunidad. Tenemos muchas otras mujeres emprendedoras, que es también el significado por Latina Expo, para que ellas puedan, como en inglés se dice, network, estar alrededor de otras mujeres, donde ellas también han, vamos a decir, hecho esos pasos. Ya ellas ya lo hicieron y tienen ahora sus historias para compartir, para que la mujer que es latina, que apenas está comenzando, diga, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. Se puede motivar, pero al mismo tiempo tienen a mujeres que ya tienen el ejemplo, que son el ejemplo para ellas, para que puedan seguir adelante. Qué bonito. Cambiando tema un poquito, ¿de dónde nació su pasión para ayudar a otra gente? Bueno, mi pasión nació por las enseñanzas de mis padres. Mi madre y mis padres, los dos son de México, también mis abuelitos. Mi padre es un ministro en la Iglesia de Cristo, y crecimos nosotros en lo que es en un ambiente cristiano, ambiente de siempre querer ayudar a la persona, especialmente la persona que necesita la ayuda más en algunos momentos que a veces la vida nos trae momentos y retos difíciles. Es algo que ellos nos enseñaron y nos inculcaron a nosotras, a todas sus hijas, y ese deseo siempre lo hemos tenido desde pequeñas por el ejemplo que ellos nos dieron, y siempre tratamos de dar, y por eso me encanta esta organización, porque es lo que hacemos. Nosotros podemos ayudar a todas las personas. Si hay una necesidad, nosotros tratamos de siempre ayudar, inculcar programas, servicios, clases, entrenamientos, etcétera, para poder ayudar. Y no solamente cuando decimos ayudar, los estamos educando para que ellos puedan mejorar sus vidas, porque cuando uno se mejora uno mismo su vida, está mejorando la vida de los demás que están a su alrededor. Así que, como en inglés se dice, it trickles down. So es muy importante para nosotros y valoroso que podamos seguir adelante para poder seguir no solamente ayudando a esa persona que toma el curso o el entrenamiento, pero también todos los que están alrededor de esa persona. En sus 10 años que ha estado en HBA, ¿cómo ha visto negocios hispanos crecer y tener éxito?
Oh, wow. En los 10 años que yo he visto es impresionante. No solamente ver el número de negocios que están creciendo, porque ya sabíamos desde el primer año donde estuvo en las prácticas de comenzar a Tyler HBA, que en esos momentos nomás fue un departamento adentro de la Cámara de Negocios, no era lo que es ahora HBA hasta el 2014, meses antes que yo comencé. Pero es importante porque estamos viendo número de negocios hispanos creciendo, pero no solamente eso, estamos viendo también el impacto económico que ellos están proveyendo y contribuyendo a nuestra comunidad. Así que esos números siguen creciendo, no solamente son miles o millones, son hasta los trillones hay veces en algunas áreas. Así que es dinero que hemos no solamente hecho un impacto de que tenemos muchos más negocios hispanos, pero al mismo tiempo estamos aportando, estamos contribuyendo y estamos haciendo que la economía esté en un gran lugar que es aquí en el este de Texas específicamente, donde mucha gente dice, wow, en Texas you have a great economy. Tenemos una economía muy buena aquí en Texas y mucho de eso, aunque no nos dé reconocimiento, no necesitamos que nos den reconocimiento, sabemos que los hispanos, negocios hispanos, estamos aportando y estamos contribuyendo. Si alguien en casa quisiera saber más sobre HBA o quisiera consejos, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Claro que sí. La primera manera sería comunicarse con nosotros directamente. Mi número de celular es el 903-245-0544. De nuevo es el 903-245-0544. Pero también tenemos correo electrónico y nuestra página de Facebook, que es facebook.com/TylerHBA. Facebook.com/TylerHBA. Ahí ustedes van a tener toda la información sobre nuestras programaciones, sean eventos, sean clases de emprendimiento, la academia, etcétera. Toda esa información las van a poder encontrar ahí y de nuevo se pueden comunicar conmigo, su servidora de Tyler HBA, donde podemos hacer la consulta con ustedes o poder proveerles más información si se requiere. Muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti. Ahorita regresamos con más. ¿Sufres de alergias ahora mismo? Si es así, no estás solo. La Fundación para el Asma y las Alergias clasifica el área de Dallas-Fort Worth como la segunda zona más problemática del país cuanto a alergias estacionales. Y aunque Tyler no está en la lista, sin duda lo sentimos. Y ahora te tenemos un remedio. Es otro día ocupado para Scott Jackson, de Texas Raw Honey, con su socio Carlos Hambleton. Los clientes están deseando su miel en esta época del año. El Dr. Alfred Johnson recomienda miel cruda local a sus pacientes con alergia porque contiene polen de forma natural. Jackson dice que la miel local puede incluir polen desde hasta 300 millas de distancia. Mezclan la miel de granja Alvarado con miel de San Antonio para mayor protección contra el polen. La compañía vende aproximadamente 300,000 botellas de miel al año. La película Coco de Disney oficialmente va a tener una continuación. La compañía Walt Disney anunció que Pixar Animation Studios está trabajando para crear Coco 2 y tiene esperanza de tener la película en cines para el año 2029. Recientemente, visitantes se reunieron en la base de la Pirámide del Sol de México con la esperanza de recargarse de energía durante el equinoccio de primavera. Horas antes de que el sitio arqueológico abriera sus puertas, la gente se reunió afuera para ver los globos elevarse desde detrás de las pirámides. El equinoccio de primavera ocurre a mediados de marzo, cuando hay partes iguales de día y noche, y marca el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Ahora su pronóstico del tiempo. Gracias a nuestra meteoróloga Sarah Blue que nos dio la información. Este viernes estamos mirando que tenemos probabilidades de tormentas y lluvia. Y tenemos baja temperatura de 70 grados. Y eso va a seguir, la probabilidad va a seguir, pero nuestras temperaturas van a subir a los 80s. Pero empezando el lunes tenemos una temperatura baja de 54 grados. Pero eso va a cambiar cuando sigue la semana, porque nuestras temperaturas van a subir
como hasta los 88 grados. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico a ncarrillo@cbs19.tv o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima semana.